Askirukipan taqinitakin. Askiurukipa. Askiurukipan yatichirin. Askiurukipan yatichirin. Suite après. Askirukipan taqinitakin. Askiurukipa. A ver, hay una... ¿Puede brillar un ratito? Askiurukipa yatichiri. Ya, ahora sí. Esperamos un momento, esperamos. Chacuich Callantañani, ¿ya? Taqini, micrófono na Pam, enciendan todos sus micrófonos. Taqini, todos. Ya. Maya, Paya, Kimsa. Upa, Chuchuy mahanka, just will leave Muy bien. Askiurukipan, Kenitaki, Chuchuasitan, Aymar Arumpi, Aymar Aruyatiqa Wimpi Sarantañani. ¿Ya?
Em, Tengo algunas dificultades para compartir la presentación. Ahora sí, ya se cargó. Entonces, vamos a repasar lo que es la pronunciación, ¿ya? Pronunciación Ya. de lo que es el idioma aymara, ¿ya? Con Santiago. Dame un segundito. Bien, entonces recuerden, en Aymara tenemos 26 consonantes y 3 vocales, ¿ya? Entonces hoy día vamos a aprender sobre vocales, pero inicialmente vamos a hacer un repaso de lo que lo que es la signografía, el modo de pronunciación de lo que sería en Aymara, ¿ya? Entonces, ahora sí estamos. Tenía alguna dificultad. Ya. Bien, ahora sí ustedes pueden observar. Correcto, el cuadro fonético se ve, ¿no ven? Sí. Sí. Dice ya Mm. Tichiri. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? En el idioma aymara tenemos estos consonantes, ¿ya? Tengo mucha dificultad hoy día. Mm. Esperamos que funcione bien. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Ya, algunas dificultades en, en mi equipo y no sé qué pasa. Bien, entonces nuevamente comparto la pantalla. Entonces decía, este es el cuadro fonético, ¿ya? Aquí están los consonantes, ¿no? Los 26 consonantes y aquí están los 3 vocales, ¿ya? Hemos dicho, en Aymara existen 3 niveles de sonido. La es igualito que el español. La aspirada es soplando al momento de la pronunciación. Y esto se debe a la presencia de la letra H. La letra H solito no existe en el Aymara, ¿sí? Están sí o sí con estas otras letras, ¿ya? Lo único que tiene sonido propio en el Aymara es la Q, ¿ya? Todo lo demás es igualito que el español, claro, teniendo en cuenta los niveles de sonido, ¿ya? Entonces la Q y la X tienen sonido propio en el Aymara, ¿ya? Hemos dicho también, para que ustedes puedan pronunciar de forma correcta, es importante que tengan en cuenta lo que es los puntos de articulación. Principalmente la letra Q, la X, es postvelar, ¿ya? Entonces, exageren, pronuncien desde la garganta para que les salga el sonido, ¿ya? Si no lo hacen, van a tener dificultad, no les va a salir el sonido, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, ahora vamos a volver a repasar. Simplemente yo voy a hacer un repaso, después repetimos todos, ¿ya? Entonces es pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ca, ca, a, pa, pa, a, ¿ya?
Ahora todos enciendan sus micrófonos, enciendan. Ya, todos, después de mí, ya, no se adelante ni se retrase. ¿Ya? Pa, 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 cha, cha, a, a, pa, a, pa, 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 pa. Ok, muy bien. Vale, Q. Ahora vamos a ver cómo están practicando. A ver, Luis Miguel, vamos, adelante. A ver. Luis Miguel, vamos. Pa, pa, a. Pa, pa, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Ya. Me faltó la Q aspirada y la K aspirada, ¿ya? Estos, en todo caso, K aspirada y la Q explosiva, estos dos, ¿ya? Está bien, muy bien, Luis. Vamos, Jimena Paye. Vamos, Jimena. Ay, no, yo no sé. Ya. Ya, ahora estamos en este curso. Vamos. Ja, pa, A pa, ver, empezamos de nuevo. pa, A ver. pa, 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 A ver, pa. esto de nuevo. No veo. La T. Ta, te, ta, ta, ta. Cha, 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 Ya estamos en la K. A ver, vamos. pa, ka, ke, 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 i, ke. 아니야. 하, Ya. Nada. Tienes que repasar, tienes que practicar, ¿ya? La aspirada es soplando, hemos dicho, el primer día hemos explicado, ¿eh? Entonces digo pa, normalito, igualito que el español. Luego digo pa, pa, soplando, ¿no? Pa, ¿ya? Luego haciendo explotar, como si estuviera un cuetillo ahí, ¿no? ¿no? Exagera. Luego normal, igualito que el español, ¿no? Luego ta, ¿no? ha, Soplando. Luego a, ¿no ha, ven? Luego, cha, igualito que el español. Cha, 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 a, cha, a. cha, ¿Ven? Hasta aquí, cha. exactamente en el mismo punto de articulación. Exactamente en el mismo, no cambia, ¿ya? Luego la K, ¿no? K, normal, igualito que el español. K, ¿no? Y A. Ahora, esto hemos dicho desde la garganta, no sé cuál, por qué, ¿no? Debe ser por la práctica, ¿no? Ka, ka, a, a. Exactamente en el mismo punto de articulación, ¿ya?
Y finalmente la X es igual posvelar. Decimos igualito que la J, pero fricativa. Ah, a ver, esa es la forma de pronunciar, ¿ya? Entonces tienes que practicar, ¿listo? A ver, vamos, Sofía Ana Chukimia, vamos, Está bien, sí. adelante, vamos. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Ka, Con la ka. Che. Perdón. Ka, cha, cha. Ka, ka, ka. Ah, Ku, no, no. Ka, ka, ah, ka. ah, ah, ah. Ka, ka. Ya, todas las aspiradas hay que corregir, ¿ya? Ninguno está bien, ¿ya? Y la letra Q hay que practicar, ¿listo? Muy bien. Vamos, Marco Antonio. Pa, pa, ah. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ka. Ok, muy bien. Poquito hay que practicar la Q. Está perfecto, Marco Antonio, ¿ya? Vamos, Lidia Carita Rosales. Buen Vamos. día, Yatichiri. Pa, a, a, ta, ta, a, cha, cha, a, ka, ka, a, ka, ka, a, ka. Ya. Todas las aspiradas hay que corregir y hay confusión entre K y Q, ¿ya? Esto es una Gracias, cosa, ¿no? Yatichiri. K, K, A. Esto es K, K, Ajá. A, ¿no? Diferente el sonido, no es lo mismo, ¿ya? Ya, Franz Yatichiri. Julio, vamos, adelante. Buen día, Yatichiri. Eh, Askerukipa. pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, a. A, a, a. Ja. Ya. Aspiradas y explosivas y la letra Q, ¿ya? Ya. Todito hay que Gracias, repasar. Yatichiri. ¿Listo? Simón Alca Arpasi. Vamos adelante, Simón. Listo, Yatishiri. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, a. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Ok, muy bien. Waliki Ugilata Simón. Muy bien. Bien, hasta ahí hoy día, ¿ya?
Recuerden repasar la pronunciación. Si quieren, está en el video 3 al inicio lo que es la pronunciación, ¿ya? La pronunciación es muy importante, les he dicho, ¿no ven? Existen palabras que parecen igualitos, pero el significado es diferente, ¿ya? Por eso es importante pronunciar correctamente las letras, ¿ya? No se compliquen, hay algunos que porque es Aymara ya quieren pronunciar de distinta manera. No, es igualito que el español, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir papá, ¿no? Entonces yo digo en Aymara, tata, ¿no? Entonces, algunos tata, no. Mira, es español. Lean igualito que el español. Tata, ¿no ve? ¿Ya? O quiero decir, por ejemplo, pisi, ¿no? Ah, aquí está aspirada, ¿no? Pi, ¿no ve? Luego, sí, igualito que el español. Pi, sí, ¿no ve? Entonces, muchas veces eso, ¿no? Como recomendación simplemente, ¿no? Pronuncien las simples igualito que el español. O aquí, ¿no? Los que no estamos repasando, igualito que el español, ¿ya? Ahora vamos a aprender sobre vocales, ¿ya? Vamos a aprender vocales. Ahora, luego vamos a escribir, ¿ya? En Aymara hemos dicho, solamente existen tres vocales, ¿ya? Seguramente en el YouTube, en los medios que estamos, ya van a comentar, nos van a criticar, no importa, ¿sí? Estamos enseñando, recuerden, de acuerdo a la normativa vigente, ¿ya? No nos estamos inventando, ¿ya? Decía que muchas veces recibimos crítica porque dicen, deben utilizar los cinco vocales, ¿no? ¿Por qué así, no? Pero nosotros no hemos hecho la norma, ¿no? Simplemente lo que nosotros, lo que dice la norma estamos enseñando. Posiblemente algunos a partir de este curso van a hacer exámenes, no sé, en IPEL, que en EGPP, en otras instituciones, y si escriben con las cinco vocales, está mal, ¿no? Entonces, lo que es vigente actualmente les estoy enseñando, ¿ya? Entonces, en el Aymara solamente la U, ¿ya? Importante considerar ese aspecto. Ahora voy a utilizar la pizarra y los voy a explicar lo siguiente. Entonces, creo que queda claro de que solamente existe una o las tres vocales. Pero importante, ¿ya? Importante que ustedes consideren lo siguiente, ¿ya? En el idioma aymara existen los vocales alófonos, ¿ya? Los vocales alófonos, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer aquí, ¿no? Existe la vocal A, ¿no? La vocal E, perdón, la vocal I y la vocal U. Solamente estos tres. Vale decir que cuando escriban, solamente pueden utilizar estas tres vocales. Si me escriben con E o me escriben con O, está mal la escritura, ¿ya? Ahora, como ven, es igualito que el español. Es A, es I y es U, ¿no ven? No hay ninguna dificultad ahí, ¿sí? Estos son los vocales, ¿ya? Vocales. Ahora he dicho, existen los vocales alófonos, ¿ya? ¿Qué son los vocales alófonos? Nos hay en la pantalla, por favor, ¿ya? Les voy a pedir amablemente, ¿ya? Aunque aquí puedo ver quién está rayando. Si siguen, vamos a sacar de la clase, ¿ya? Entonces, existen los vocales alófonos, ¿ya? ¿Qué son los vocales alófonos? Los vocales alófonos simplemente se pronuncian, ¿ya? Pronuncian, pero no se escribe, ¿ya? No se escribe. Ahora, ¿cuáles son estos vocales alófonos? Los vocales alófonos son la vocal E y la vocal O. Aparentemente existen los cinco vocales en el Aymara, ¿ya? Pero como estos son alófonos, significa que vamos a utilizar solamente en la pronunciación, no en la escritura estos dos, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Quieres decir, preguntar algo? ¿No? ¿Está claro? Al resto pregunto, ¿si ha entendido qué es vocal alófono? Sí, tengo una Sí, sí, pregunta. sí. Sí, sí. Elam, adelante, adelante, Elam. Ay, no, no, que ya, entonces, ¿cómo
Recién creo que va a dar los ejemplos de las escrituras, ¿verdad? Quería Sí, saber entonces cómo. Ay, ya, está bien entonces. Gracias. muy bien. Ahora bien, vamos a decir cuándo pronunciamos. Hay una regla bien básica, ¿ya? La regla es lo siguiente. La Q simple, la Q aspirada, ¿no? La Q explosiva y la X. Cuatro consonantes postvelares. Cuando la vocal I, aquí voy a poner ya, la vocal I o la vocal U están junto a estas cuatro consonantes, ya sea antes, me refiero cuando digo antes, aquí, o después, me refiero aquí, pero junto. No rayen la pantalla, por favor, ¿listo? Aquí puedo ver sus nombres cuando rayan algo, yo puedo ver quiénes están manipulando la pantalla, ¿ya? Germán, por favor, ¿ya? Entonces, decía nuevamente, reitero, cuando cualquiera de estos dos vocales, la vocal I o la vocal U, están junto a cualquiera de estos cuatro consonantes, la pronunciación va a cambiar. Es decir, supónganse, la vocal I está antes, ¿no? Entonces voy a pronunciar como si fuera vocal E. O la vocal I está después de esta consonante. Igual voy a pronunciar como si fuera vocal E. ¿Ya? Ya, creo que no se puede, ¿no? Utilizar pizarra con ustedes. Ya, voy a escribir un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Cabeza. Ejemplo clásico. Voy a decir lo siguiente, ¿ya? Ja, mayúsculas, pues, ja, ¿no? ¿Logran ver? ¿Se ve? Quizá ya Quizá ya Sí, sí. tichiri. Sí, se ve. Muy chiquito parece, ¿no? Ya, ahí está, a ver. Lea Tania Guzmán Pacheco, ¿qué dice aquí? No, no está Tania. A ver, Ana Karina Ángela. Aquí estás, Tania. Adelante, lea. ¿Qué dice aquí? ¿No se ve? Esto. Que estoy remarcando ahorita. No, Ya, no le sale. Ederson La Cerda, adelante. ¿Qué dice? Se lee jajo. Eso, muy bien. ¿Se han dado cuenta? Aquí entre los cuatro consonantes está la X, ¿no ven? Entonces, esto que es la U, al momento de pronunciar, lo vamos a hacer como si fuera la vocal O. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sí. Quizá Quizá ya ya tichiri. tichiri. Muy bien. Jajo. Ahora, ustedes van a escribir, ¿ya? Van a escribir y yo les voy a dictar, ¿ya? Atentos todos. Primera palabra. Equeco. Equeco. ¿Ya? Equeco. Segunda palabra. Corri. 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 Tercera palabra. Eque. Eque. Cuarta palabra. Cuarta palabra. Epi. Epi. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos a escribir. Ya no vamos a utilizar pizarra. Muchos rayan la pantalla. Ya, a ver, escriban sus ejemplos en el chat, ¿ya? Y los que están en YouTube también escriban, ¿ya?
A ver, aquí ya llegaron algunos ejemplos, ¿ya? A ver, voy a decir, de Tania, el primero está mal, segundo está mal, eh, el tercero está bien, el cuarto está bien, ¿ya? 2 de 4. De Edith, Epi está mal, de Sonia todito está mal, Fabiola está mal, de Luis todito está mal, de Vanessa primero está mal, segundo está mal, todito está mal. A ver, antes que lea todito, a ver, hemos dicho que podemos escribir con la vocal E y con la vocal O, No. ¿y por qué siguen escribiendo? A ver, pregunta a los que han escrito con vocal E y con vocal O. Se nos ha ido el libro. Ya, tomar en cuenta, ya vamos a empezar con las tareas. Y si están escribiendo con vocal E o con vocal O, está mal la tarea, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Voy a aquí utilizar el Word para que no rayen la pantalla y voy a deshabilitar. Aquí sí se puede deshabilitar, ¿no? Entonces, he dicho, cuando la vocal Q, ¿no? La Q aspirada, la Q explosiva, ¿no? Y la X, ¿no? Cuando está la vocal I y la vocal U, junto a estas consonantes, va a seguir siendo, va a seguir con la vocal I, pero al momento de pronunciar, se va a pronunciar la I como si fuera vocal E y la U se va a pronunciar como si fuera vocal O. Solamente va a pasar con estas consonantes, no con otros, ¿ya? Entonces, la primera palabra que les he dictado es equeco, ¿no ve? Entonces, se va a escribir así, ¿ve? Ahí está. Aparentemente dice iquico, ¿no ve? ¿Ya? Además es glotal, ¿no ve? Lo que estoy diciendo, estas dos vocales cambian de sonido al momento de pronunciar cuando están antes o después. En este caso, esta vocal está antes, esta vocal está después, esto está después, ¿no ve? Pero están juntos, al lado, no puede estar con otra letra, no puede haber inferencia de otra letra, solamente cuando están juntos los dos, ¿ya? Entonces, al momento de pronunciar, esto se va a pronunciar como si fuera E, esto como si fuera E y esto como si fuera O. Solamente la pronunciación, la escritura sigue así. Entonces voy a pronunciar E, que, co, ¿no ve? E, que, co. Solamente la pronunciación. La escritura sigue así como están observando, ¿ya? Ahora bien. La segunda palabra que les he dictado es, que les he dictado, cori, ¿no ve? Co, ¿no ve? Entonces, con la K no va a ser pues glotal, no va a ser pues alófono, ¿ve? Con esto va a ser Q, normal, porque no está dentro de esto, ¿no ve? Yo les he dicho cori, ¿no ve? Ahí incluso tienen que darse cuenta si es K o Q, ¿ya? Con la K no cambia, va a ser Q. Entonces yo les he dicho cori, ¿no ve? Entonces, cori, está cori, ahí está, ¿no? Cori. ¿Ya? Entonces, esto al momento, esta vocal al momento de pronunciar, se va a pronunciar como si fuera la vocal O, cori. ¿Ya? La I no, porque no está aquí, esto no es consonante que hemos indicado, ¿ya? Ahora, la tercera palabra, hemos dicho que era, epi era la cuarta, ¿no? Eque. Ah, Equi. eque, explosiva, ¿no? Ahí está. Ahora, aparentemente así, ¿no? ¿No ve? Pero no, después de esta vocal viene la Q. Ah, entonces esto cambia de sonido. Entonces ahora en vez de I vamos a decir ¿no? ¿no? Entonces, ahí está. ¿No ve? Ambos vocales cambian al momento de pronunciar, ¿ya? Y finalmente el último era epi, ¿no ve? Esto es explosiva, ¿no? E, pi, ¿eh? E, pi. En este caso, solamente cambia la primera vocal, porque está junto a la consonante Q.
esta I se mantiene porque aquí no es consonante Q, ¿no ven? Ni aspirada, ni explosiva, ni la X, ¿no ven? Entonces, esos son los vocales alófonos, ¿ya? Entonces vamos a pronunciar equeco, cori, epi, perdón, equi y epi, ¿no ven? Ahora significados, equeco ya conocen, ¿no ven? Es el equeco, ¿no ven? ¿Ya? Es la illa, es el dios de la abundancia, ¿no ven? Cori es el oro, ¿ya? Oro, ¿ya? Equi, cabeza, ¿ya? Y epi es mochila, bulto, eso es epi, ¿ya? ¿Si ha entendido vocales alófonos? Hanat hanich kunhamaki saber arsuni pham. Anakiwa. Now, Tanawa yatichiri, waliskiwa. Sí. Ya. Entonces, ya saben vocales alófonos inicialmente, ¿ya? Ahora, a ver, espérenme un segundo. Ya. Voy a dictarles ahora vocales alófonos de forma general, ¿ya? 3 palabritas más para que puedan repasar la escritura, ¿ya? ¿Están atentos? Sí. Sí, Isa. Ya. Muy bien. A ver. em, ya. Isaca. Isaca. ¿Ya? Isaca. Siguiente palabra. Patu. Patu. ¿Ya? Patu. Siguiente palabra. Pancara. 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 Otra palabra. Iyaña. Iyaña. Otra palabra. Con tú. Con tú. Con tú. Bien. A ver, igual envíen al chat a ver cómo vamos con la escritura. Exacto. Ya. Algunos están muy bien, muy bien. Ya. Dícteme la primera palabra, era exacta, ¿no ven? A, explosiva. Sa, Ka. Ah, entonces la K, ¿no? Exacta, ¿ya? Ahí está la primera palabra. Segunda palabra era pa, tu, ¿ve? Pa, A es aspirada. Tu, A es aspirada. Pa, tu, ¿ve? Tercera palabra era pancara, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, Isaías Tichiri. Ok. Yes. Pan, ka. Bueno, sería panca. Ah, ya. Panca, ra. Listo. Cuarta palabra era con, no, Tiyaña, creo que era de Tichiri. iaña, ¿no ven? Isa. Y, explosiva, ¿no? Y, ya, ña. Y finalmente la última palabra era contu, ¿no ve? Ahí está explosiva. Co, ¿ve? Con tú, ¿ven? Igualito que el español, ¿ya? Algunos me han escrito esto con apóstrofe, con tú, ¿no? No he dicho o, ¿no? Dicho con, ¿no? Siguen escribiendo algunos con vocal o, algunos con vocal e, ¿ya? Reitero, no pueden escribir con esas vocales porque en Aymara no existe, solamente son alófonos, ¿ya?
Bien, autocalifíquense cómo les está yendo en la escritura, ¿ya? Entonces, si no, hay que repasar. Ahora, muchas veces se va a dar la dificultad cuando no está claro la pronunciación. Si no está claro la pronunciación, entonces no vamos a poder identificar si es la K o si es la Q, ¿no ve? Si es alófono o no. Entonces, si yo digo con O con E, automáticamente es la Q, ¿ya? Ese es un truco para poder identificar si es K o Q, ¿ya? Entonces, recuerden con la consonante, consonantes Q, simple, aspirada, explosiva, el X, se vuelve alófono las vocales, ¿ya? Bien, hasta ahí van a seguir repasando. Siguiente dato importante. En castellano, cuando hay choque de vocales, ¿qué lo llamamos? ¿Alguien sabe? Diptongo. Diptongo. Diptongo, ¿correcto? Diptongo. Sí. En Aymara no hay diptongo. No hay diptongo en Aymara, ¿ya? Ejemplo, ¿no? A ver, Aymara, ¿está escrito bien? ¿Sí o no? No, no Pero está bien si escrito. estuviera en español, ¿estaría escrito bien? ¿Sí o no? Sí. En español sí. Ok, Sí. perfecto. Ay, Si la escritura es en español, esto está muy bien, ¿ya? Pero si estuviera en Aymara propiamente, aquí hay diptongo. ¿Ve? Cuando hay diptongo en Aymara, la vocal, en este caso la I o la U, van a cambiar. Entonces la vocal I va a ser reemplazado por la consonante Y. Y la vocal U va a ser cambiado por la consonante W. La W, ¿ya? Entonces, vamos a decir, tomando en cuenta este ejemplo, ahí, ¿no? Ah, entonces esto vamos a cambiar por la Y. Ahora es Aymara, ¿ya? Otro ejemplo, ponen Uay, Uay, incluso así, ¿no? Uayna, ¿ve? Uayna, ¿ve? Algunos peor todavía, así con H ponen. ¿Existe la H en Aymara, sí o no? No, No, No. pues no hay por qué utilizar la H. La H No, no ya te existe en Aymara. Hemos dicho que la H ya se ha casado en Aymara, hemos dicho, ¿no ve? Entonces no es soltero, es casado la H, ¿ya? Entonces, primero, ¿no? Ahora, si fuera así, por ejemplo, esto sería igual, ¿no? Choque de vocal. diptongo. Entonces, esta U, recuerden que va a cambiar por W. ¿Ve? WD. Sigue habiendo aquí diptongo, ¿correcto? Ah, Sí. esto también Yes. va a cambiar por Y. W, ¿no? Y. Y, perdón. Huayna. ¿Ya? Huayna. Otro ejemplo. Auna, ¿no? ¿Está escrito bien? ¿Sí o no? No. Ah, entonces No. No aquí hay un choque de diptongo. vocal. Entonces la U va a cambiar por la W. ¿Sí? Entonces ahora es Auna. ¿Ya? Ahora aquí puede haber variación dialectal, ¿ya? Eso no hemos hablado. Es igualito que el español el aymara, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un español boliviano que un español chileno, que un español argentino, ¿no ve? Incluso en Bolivia mismo, ¿no? O sea, difiere un poco la habla, e incluso las jergas, los significados de algunas palabras, ¿no ve? Igualito es el aymara, como cualquier otro idioma, ¿ya? Algunos, por ejemplo, no dicen auna, dicen anwa, así. Es una variación dialectal, o sea, pero sigue siendo lo mismo, no, no cambia nada, ¿ya? Lo mismo pasa con la palabra, por ejemplo, esto ya no es, ¿no? Carwa, ¿no? Carwa, ¿ya? Esto es llama, ¿ya? Carwa. Ahora algunos lo llaman ahora, ¿ya? Al revés, variación dialectal, ¿ya? Entonces, esos aspectos también hay que considerar, ¿ya? Bien, hasta aquí se ha entendido los diptongos, ¿queda claro? Sí. Sí. Está claro, ¿no? Sí. Entonces, Isa no ya van a tichiri. escribir Dale. con Quizá. choque de vocales, ¿ya? Bueno, Preguntas hasta aquí, preguntas, dudas de todo lo que hemos visto hasta aquí. Yatichiri, un favor, la parte de arriba de su pantalla, por favor. ¿Ya? Se Ah, ¿quiere que explica. suba esto?
Lo primero donde nos explica. Exacto. Eso, quería tomar una foto para. Ah, ya. Ya, gracias. Muy bien. Bien, entonces lo único que nos queda ahora es practicar, practicar y practicar, ¿ya? Los que ya tienen el libro tienen no me acuerdo en qué página exactamente, la explicación de todo esto, ¿ya? Está el cuadro fonético y está los puntos de articulación y cómo se pronuncia y la explicación de lo que es los vocales alófonos, ¿ya? Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, ¿ya? Adelante, Elam. Disculpe, sobre los libros, no entendí muy bien. Dijeron que iban a venir a, bueno, soy de Puno y ¿cómo será la La venta siguiente para semana voy a estar. Tengo que recoger los certificados de Aymara Intermedio, ¿ya? Entonces, ustedes sabrán, los certificados son emitidos por la Pontifical Catholic University de Estados Unidos, ¿ya? Entonces me llega o llega a través de Fundación Das Bien a Lima, de Lima me envían a Puno. Entonces yo voy hasta Puno a recoger los certificados y aprovecho en llevar libros, ¿ya? Entonces la siguiente semana voy a estar en Puno. Los voy a avisar qué día voy a estar exactamente. ¿Listo? Gracias. Muy bien, hoy día voy a estar en la Ciudad del Alto. Les confirmo la hora en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Pero va a ser por la tarde igual, ¿ya? Bien, no hay preguntas, ¿no ven? Entonces, repasamos antes de despedirnos lo que es la pronunciación, ¿ya? Entonces, vamos a repasar, solo que hoy día mi presentación, todo está un poco mal. Ya todos enciendan sus micrófonos, van a repetir todos después de mí, ¿ya? Dice, vamos, todos. Pa, 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 ta, 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 cha, ta, pa, cha, pa, ka, pa, ka, ka, pa, ta, pa, ka, pa, pa. Muy bien, van a practicar en casa. Recuerden los puntos de articulación. ¿Ya? Ahora todos cantamos la canción. Taqini, taqini. Maya, Maya, Kimsa. Olila, una, Makangkama, uni, uni, Tamam. Imunata. Aleka. la punya ni ma, Imunata. ni taha, Pansarana, Nata, ui, ui, Ampi munata. Tikama, Hurkama. Hasta el día lunes. Kama yetichiri, kama lunes kama.